Me tomó tiempo darme cuenta de que existía una diferencia brutal entre estar vivo y participar en mi propia vida. Me despertaba, respondía mensajes, resolvía problemas, cumplía horarios, decía, todo está bien, cuando alguien me preguntaba. Pero por la noche, cuando el ruido disminuía, aparecía una sensación extraña. Había pasado otro día entero administrando mi existencia sin estar realmente dentro de ella. Y quizá eso sea exactamente lo que te está pasando a ti. ¿Cuánto tiempo llevas esperando sentirte listo para comenzar aquello que realmente importa? ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque decepcionar a alguien parecía más aterrador que decepcionarte a ti mismo? ¿Y en qué momento sobrevivir a tus días comenzó a parecer suficiente? Jung escribió, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Quizá el problema no sea la falta de valentía. Tal vez haya algo más incómodo escondido ahí. Aprendiste a observar tu propia vida porque participar en ella significaría correr el riesgo de ser rechazado, fracasar, equivocarte al elegir o finalmente descubrir quién eres cuando nadie te está diciendo quién deberías ser. Entonces esperas la seguridad, la confianza, el momento adecuado. Pero existe una crueldad silenciosa en todo esto. Mientras esperas la vida que supuestamente debería comenzar, la vida que realmente tienes continúa sucediendo. Si haces esto en silencio, vas a reconocerte aquí, porque quizá no hayas perdido las ganas de vivir. Tal vez simplemente te acostumbraste a permanecer detrás del escenario de la única vida que no podrás volver a ver. Existe una forma silenciosa de desaparecer sin irte de ningún lugar. Sigues despertándote temprano, trabajas, resuelves problemas, respondes mensajes, cuidas de tu familia, haces las compras, pagas las cuentas, organizas compromisos y les preguntas a los demás si están bien. Para quien te observa desde afuera, estás viviendo con normalidad. Pero existe una diferencia incómoda entre estar presente en una vida y sentir que esa vida realmente te pertenece. Tal vez conozcas esa sensación. Llegas al final del día cansado, dejas el celular a un lado y te das cuenta de que cumpliste decenas de tareas, pero casi ninguna parece haber pasado realmente por ti. Recuerdas lo que hiciste, pero no consigues recordar exactamente lo que sentiste. Es como observar tu propia existencia a través de un cristal. Ese es el primer nivel del problema, y también el más difícil de percibir, porque no parece una crisis. Muchas veces, parece responsabilidad. En el material que inspira esta reflexión, esta condición se presenta mediante la idea de la vida provisional. La persona continúa viviendo, pero interiormente trata el presente como si fuera solamente una sala de espera para la verdadera vida que comenzará después. Primero dejas de preguntarte qué deseas realmente. Después comienzas a elegir aquello que provoca menos conflicto. Luego aprendes a observar la reacción de los demás antes de confiar en tu propia voluntad. Y finalmente llegas al punto más peligroso. Te acostumbras. Dices, me da igual, cuando en realidad no te da igual. Dices, estoy bien, porque explicar lo que sientes parece agotador. Aceptas situaciones que te lastiman porque establecer un límite podría provocar rechazo. Continúas en relaciones, trabajos y rutinas que ya no encajan contigo porque cambiar significaría enfrentarte a una pregunta aterradora. Si dejo de ser quien esperan que sea, ¿quién queda? Es aquí donde Jung se vuelve incómodo, porque la máscara que utilizamos para funcionar socialmente puede ser necesaria. El problema comienza cuando pasas tanto tiempo interpretando ese personaje que ya no sabes cuándo estás actuando. Comienzas a confundir aprobación con pertenencia, silencio con paz, ausencia de conflicto con felicidad y miedo con prudencia. Entonces el cuerpo comienza a revelar aquello que tu conciencia intenta negociar. Sientes una presión en el pecho antes de una conversación honesta. Escribes un mensaje y lo borras. Sientes culpa después de decir no.
Imaginas cambiar de vida inmediatamente, tu mente produce 20 razones perfectamente inteligentes para permanecer exactamente donde estás. No porque no quieras vivir, sino porque, en algún momento, participar comenzó a parecer peligroso. Tal vez aprendiste que mostrar lo que deseas provoca juicios, que estar en desacuerdo amenaza tus vínculos, que fracasar frente a los demás es peor que nunca intentarlo. Entonces observar desde afuera se convirtió en una posición emocionalmente segura. Solo que existe un precio. Mientras permaneces detrás de ese cristal, la vida continúa del otro lado. Las personas cambian. Algunas se van. El cuerpo envejece. Ciertas oportunidades dejan de existir. Y aquello que llamas algún día va consumiendo lentamente los días que realmente tienes. Por eso la pregunta no es solamente ¿estoy viviendo? Obviamente lo estás. La pregunta más difícil es ¿cuánto de mí está participando realmente en la vida que vivo? Porque reconocer que te has convertido en espectador es doloroso, pero existe algo todavía más difícil de admitir. Quizá nadie te esté impidiendo comenzar. Tal vez ahora seas tú quien continúa diciendo todavía no. Y es exactamente ahí donde nace el segundo patrón. Deja de posponer tu vida. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez decidiste, estando sobrio, que no ibas a buscar más a cierta persona? Y aún así, unas horas después, ¿ya le estabas escribiendo de nuevo? Lo peor no es extrañarla. Es darte cuenta de que ya no confías en tu propia palabra. Esto pasa porque el impulso nunca llega como debilidad. Llega como un motivo lógico, justo en el momento en que tu guardia está más baja. Pero esto se puede resolver. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama protocolo antirrecaída. Actúa en un área específica de tu cerebro que hace que puedas resistir los impulsos de forma natural y en poco tiempo. Con este protocolo no tienes que dejar de sentirlo. Solo tienes que dejar de obedecerlo. No hace falta fuerza de voluntad. Es un protocolo práctico que funciona incluso si ya recaíste antes. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. Tal vez no estés detenido. Tal vez estés haciendo cosas todo el tiempo. Y precisamente por eso sea tan difícil admitir que, en algún lugar más profundo, sigues posponiendo tu propia vida. Porque posponer no siempre parece flojera. A veces, parece responsabilidad. Cuando resuelva esta etapa, pensaré en mí. Cuando me sienta más seguro, comenzaré. Cuando las cosas se calmen, tomaré esa decisión. El problema es que siempre aparece algo más por resolver. En el material que inspira esta reflexión, la llamada vida provisional aparece precisamente de esta manera. El futuro se transforma en un lugar psicológico donde depositamos aquello que no conseguimos enfrentar en el presente. Y eso cambia completamente la pregunta. Tal vez no estés esperando el momento adecuado. Tal vez estés esperando un momento en el que elegir no duela. Pero probablemente ese momento no exista. Piensa en esa conversación que sabes que necesitas tener. Llevas meses ensayándola mentalmente. Imaginas lo que vas a decir. Anticipas la reacción de la otra persona. Construyes argumentos. Desmontas esos mismos argumentos y decides esperar unos días más. No te falta conciencia. Te falta atravesar la incomodidad. Porque hablar puede traer rechazo. Puede decepcionar a alguien. Puede revelar una verdad que después ya no podrás volver a guardar en su lugar. Entonces, lo pospones. Lo mismo sucede con esa relación que ya no funciona, con el proyecto guardado, con la disculpa que nunca ofreciste, con la decisión profesional que investigas obsesivamente sin llegar a tomarla. Mientras no eliges, todas las posibilidades parecen seguir disponibles. Y hay algo seductor en eso.
La vida imaginada nunca fracasa. El libro que todavía no has escrito puede ser extraordinario. La empresa que nunca abriste puede tener éxito. La persona a la que nunca invitaste a salir puede decir que sí. El cambio que nunca hiciste todavía puede transformarlo todo. En la imaginación, nada se ha perdido. En la realidad, sin embargo, el tiempo ya se está gastando. Por eso, posponer puede funcionar como una forma de protección emocional. Si nunca me entrego por completo, puedo decir que en realidad nunca fracasé. Si nunca muestro exactamente quién soy, un rechazo jamás alcanzará por completo aquello que realmente soy. Protejo mi orgullo, pero también protejo mi prisión. Jung observaba que aquello que permanece inconsciente no desaparece simplemente porque evitemos mirarlo. Continúa influyendo en nuestras decisiones, relaciones y miedos. Y quizá por eso algunas decisiones aparentemente pequeñas provocan reacciones enormes. Quieres decir no, pero sientes culpa. Quieres intentar algo nuevo, pero sientes vergüenza incluso antes de comenzar. Quieres terminar una relación, pero inmediatamente imaginas la soledad. Quieres reconocer aquello que deseas, pero comienzas a pensar en lo que todos van a decir. Entonces llamas prudencia al miedo. Llamas consideración por los demás a tu necesidad de aprobación. Llamas a la postergación esperar el momento adecuado y sigues esperando. Hay una frase que podría haber escrito en una de esas madrugadas en las que la casa está demasiado silenciosa. Decía que necesitaba más tiempo, cuando en realidad necesitaba la garantía de que no saldría herido. Quería elegir sin perder, amar sin correr el riesgo de ser abandonado, comenzar sin parecer incompetente y decir la verdad sin decepcionar a nadie. Solo demasiado tarde comprendí que no estaba esperando valentía. Le estaba exigiendo a la vida una seguridad que la vida nunca prometió. Tal vez este sea el punto más difícil. Elegir significa perder algunas posibilidades. Participar significa poder fracasar. Amar significa poder sufrir. Ser visto significa correr el riesgo de no ser aceptado. Pero permanecer eternamente en preparación también tiene un precio. Puedes evitar el fracaso de comenzar y, silenciosamente, experimentar el arrepentimiento de nunca haber empezado. Por eso, observa aquello que sigues colocando después de la palabra «cuándo». Cuando mejore, cuando tenga dinero, cuando alguien me elija, cuando pierda el miedo. Tal vez ahí esté escondida una parte importante de la vida que sigues posponiendo. Y cuando esta postergación dura años, surge una pregunta todavía más incómoda. ¿Cuándo exactamente dejaste de vivir aquello que querías y comenzaste simplemente a cumplir con lo que los demás esperaban de ti? Tal vez no puedas responder porque esto no ocurrió en un solo día. No hubo una mañana específica en la que despertaste y decidiste abandonar tu propia voluntad. No hubo despedida, anuncio ni ruptura. Fue sucediendo poco a poco, a través de pequeñas concesiones que parecían insignificantes. Primero, dejaste de decir algo para evitar una discusión. Después, aceptaste algo que no querías porque alguien se sentiría decepcionado. Más tarde, renunciaste a una decisión porque escuchaste que era arriesgada, infantil o imposible. Por separado, nada de eso parecía grave. Pero años después, observas tu propia rutina y te das cuenta de algo difícil de explicar. Hay mucho de ti funcionando y muy poco de ti viviendo. Así es como algunas personas desaparecen dentro de su propia existencia. No abandonan a su familia. No dejan el trabajo. No desaparecen del mapa. Siguen estando presentes para todos. Simplemente dejan de estar presentes para sí mismas. Tal vez todo comenzó cuando descubriste que complacer a los demás causaba menos problemas que llevarles la contraria. Aprendiste a observar expresiones, tonos de voz y silencios. Antes de preguntarte, ¿qué quiero?,
comenzaste a preguntarte, ¿cómo va a reaccionar esta persona si hago lo que quiero? Y parece una diferencia pequeña. No lo es. Porque después de repetir esto cientos de veces, comienzas a organizar tu vida no según tus deseos, sino anticipando la reacción de los demás. Es esa relación en la que mides cada palabra para evitar que la otra persona se aleje. Es aceptar una responsabilidad más en el trabajo mientras algo dentro de ti grita que ya no puede más. Es recibir una oportunidad e inmediatamente imaginar todas las maneras en las que podrías hacer el ridículo. Es decir, no estoy seguro, cuando, en realidad, sabes exactamente lo que deseas, pero tienes miedo del precio de admitirlo. Lo más extraño es que, después de algún tiempo, ya ni siquiera necesitas que alguien te detenga. Lo haces tú mismo. La censura que antes venía de afuera comienza a vivir dentro de ti. Tu cuerpo siente el impulso de avanzar y tu mente responde con una lista impecable de razones para permanecer exactamente donde estás. Ahora no. Tal vez después. Necesito pensarlo mejor. No quiero actuar por impulso. Y algunas de esas razones pueden ser verdaderas. El problema comienza cuando todos los caminos conducen siempre al mismo lugar. No te mueves. Tal vez por eso ciertas noches sean tan incómodas. Cuando todos duermen, las notificaciones se detienen y ya no necesitas interpretar ningún papel. Aparece esa sensación que durante el día consigues ocultar manteniéndote ocupado. Piensas en la persona que podrías haber sido, en las conversaciones que nunca tuviste, en las cosas que abandonaste, no porque dejaran de importarte, sino porque comenzaste a creer que desearlas era demasiado inconveniente. Y existe una especie de duelo en todo esto, no por lo que ocurrió, sino por aquello que nunca tuvo la oportunidad de ocurrir. A veces pienso que la peor forma de abandono no sucede cuando alguien se va. Sucede cuando pasamos tantos años intentando no perder a las personas, no decepcionar a nadie y no provocar conflictos que, cuando finalmente miramos hacia nuestro interior, nos damos cuenta de que fuimos nosotros quienes nos fuimos. Todos siguieron teniendo acceso a nuestra presencia, excepto aquella parte de nosotros que más la necesitaba. Y aquí existe una dificultad todavía mayor. Cuando vives así durante demasiado tiempo, volver a elegir por ti mismo puede parecer egoísmo. Decir no provoca culpa. Establecer un límite parece crueldad. Cambiar de rumbo parece ingratitud. Mostrar quién eres realmente parece peligroso, porque construiste vínculos siendo una determinada versión de ti mismo. Y ahora existe el miedo de descubrir qué personas te amaban a ti y cuáles amaban solamente la facilidad que les ofrecías. Tal vez esta sea una de las razones por las que permanecemos tanto tiempo detrás del escenario. No queremos descubrir la respuesta. Pero hay una pregunta que comienza a aparecer cuando la distancia entre tú y tu propia vida se vuelve demasiado grande. ¿Cuánto de la persona en la que te has convertido nació de decisiones verdaderas y cuánto nació del miedo a perder amor, aprobación o pertenencia? Tal vez no puedas identificar el día exacto en que dejaste de vivir. Está bien. Lo más importante es reconocer los pequeños momentos en los que sigues haciéndolo hoy, porque quizá volver a tu propia vida tampoco ocurra a través de una gran transformación. Tal vez comience cuando finalmente te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo detrás del escenario y decides descubrir qué sucede cuando finalmente sales de ahí. Salir de detrás del escenario de tu propia vida suena bonito hasta que llega el momento en que realmente tienes que hacerlo. Porque, mientras todo permanece en tus pensamientos, todavía estás protegido. Puedes entender tus patrones, reconocer tus miedos, darte cuenta de cuántas veces te anulaste para ser aceptado e incluso descubrir de dónde surgió esa necesidad de agradar. Pero existe una enorme distancia entre comprender por qué te escondes y actuar de manera diferente cuando el miedo vuelve a aparecer.
Ahí es donde comienza la dificultad. Decides establecer un límite. Ensayas la conversación a solas. Sabes exactamente lo que necesitas decir. Pero, cuando esa persona está frente a ti y te pregunta qué pasó, tu cuerpo reacciona antes que cualquier pensamiento. El corazón se acelera, la garganta se cierra, suavizas tus palabras y terminas diciendo, no fue nada. Después te vas enojado contigo mismo. No porque no supieras lo que querías decir, lo sabías. El problema es que alguna parte de ti todavía asocia la autenticidad con el peligro. Si durante mucho tiempo estar en desacuerdo significó conflicto, decir no significó culpa, o mostrar vulnerabilidad significó salir herido, tu cuerpo no abandona esas asociaciones simplemente porque ahora puedes explicarlas. Por eso, salir de detrás del escenario no significa dejar de sentir miedo. Significa empezar a darte cuenta de cuándo el miedo está decidiendo por ti. Esto aparece en las situaciones más comunes. Recibes un mensaje que te molesta y escribes una respuesta sincera. Antes de enviarla, borras la mitad para no parecer una persona difícil. Alguien cruza uno de tus límites y tú te ríes para aliviar la tensión. Tu pareja te pregunta si todo está bien y respondes automáticamente que sí, aunque llevas semanas acumulando resentimiento. Surge una oportunidad que deseas, pero encuentras defectos en ella incluso antes de intentarlo. Así es como funcionan los bastidores. Nadie necesita empujarte hacia allá. Después de un tiempo, aprendes por tu cuenta el camino de regreso. Y hay algo todavía más incómodo. Permanecer escondido ofrece ciertas ventajas. Quien no muestra por completo lo que siente también reduce la posibilidad de ser rechazado por lo que realmente es. Quien nunca lo intenta con todas sus fuerzas puede seguir diciendo que lo habría logrado si realmente lo hubiera intentado. Quien nunca se entrega por completo a una relación mantiene preparada una salida emocional. Evitas algunas heridas, pero también impides que ciertas experiencias lleguen profundamente hasta ti. Durante mucho tiempo pensé que protegerme significaba impedir que alguien tuviera el poder de lastimarme. Solo después me di cuenta de que había llevado esa lógica demasiado lejos. No solo estaba dificultando la entrada del dolor, estaba dificultando la entrada de todo. Afecto, intimidad, sorpresa, deseo, entusiasmo. Construí una puerta tan eficiente contra aquello que temía que, cuando finalmente me sentí seguro, descubrí que estaba solo detrás de ella. Tal vez reconozcas esto en esa sensación de que ya nada te toca como antes. No sufres intensamente, pero tampoco te emocionas. No esperas demasiado de las personas porque aprendiste que tener expectativas duele. No demuestras demasiado porque podrías parecer necesitado. No sueñas en grande porque prefieres no enfrentarte a la posibilidad de fracasar. Parece equilibrio. A veces, simplemente es anestesia emocional funcionando demasiado bien. Salir de detrás del escenario significa aceptar una verdad poco cómoda. Participar en tu propia vida le devuelve intensidad. Podrás escuchar un no. Podrás decir lo que sientes y no recibir la respuesta que imaginabas. Podrás elegir una dirección y después descubrir que estabas equivocado. Podrás amar a alguien y perder a esa persona. No existe una versión auténtica de la vida en la que recibas únicamente las emociones que te gustaría sentir. Y quizás sea precisamente por eso que el primer movimiento puede ser tan pequeño. No necesitas abandonarlo todo mañana. Puede ser quedarte en esa conversación unos minutos más en lugar de huir. Puede ser no pedir disculpas por establecer un límite legítimo. Puede ser admitir, esto me lastimó. Puede ser enviar tu trabajo aún sabiendo que alguien podría criticarlo. Puede ser dejar de responder, me da igual, cuando en realidad sí te importa. Porque cada vez que actúas de acuerdo con aquello que reconoces en ti, ocurre un cambio discreto. Dejas de ser únicamente alguien que entiende su propia vida y comienzas nuevamente a participar en ella. Y quizá nadie lo note. No habrá música dramática.
ninguna puerta se abrirá mágicamente. A la mañana siguiente seguirán existiendo cuentas por pagar, responsabilidades, inseguridades y mensajes esperando una respuesta. Pero algo habrá cambiado de lugar. Estarás comenzando a descubrir que el valor no consiste en sentirte seguro antes de actuar. A veces, el valor consiste simplemente en no volver a esconderte detrás del escenario cuando la vida te llama por tu nombre. Porque después de pasar tanto tiempo esperando la oportunidad perfecta para vivir, hay un descubrimiento casi cruel esperando del otro lado. Tu vida nunca estuvo esperando para comenzar. Ya está sucediendo. Existe una última trampa después de darte cuenta de que has pasado demasiado tiempo detrás del escenario. Convertir incluso el regreso a tu propia vida en algo que comenzará después. Piensas que necesitas estar más preparado, más sanado, más seguro, más convencido de quién eres. Y sin darte cuenta, creas una nueva sala de espera. Pero la vida no necesita que estés listo para suceder. Tal vez mañana despiertes en la misma habitación, te encuentres con los mismos problemas y todavía cargues con inseguridades que te habría gustado resolver hace años. Nada de eso significa que tu vida aún no haya comenzado. Está sucediendo en esa llamada que sigues posponiendo, en la manera en que respondes cuando alguien cruza tus límites, en los 20 minutos que le entregas al celular mientras aquello que realmente importa sigue esperando, en esa conversación durante la cena en la que tu cuerpo está sentado a la mesa, pero tu mente está en otro lugar. Es incómodo darse cuenta de esto porque durante mucho tiempo imaginamos la vida verdadera como algo extraordinario, un gran cambio, una nueva relación, dinero suficiente, una versión de nosotros mismos que finalmente se sienta segura. Pero quizá la pregunta nunca haya sido ¿cuándo va a cambiar tu vida? Tal vez sea ¿cuánto de la vida que ya existe eres capaz de habitar realmente? Es en este punto donde una reflexión atribuida a Jung toca exactamente la herida. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Porque quizá gran parte de lo que llamas destino sea repetición. Eliges personas emocionalmente indisponibles y lo llamas mala suerte. Permaneces en silencio para evitar el abandono y después sufres porque nadie parece comprenderte. Buscas aprobación, consigues aprobación, y aún así te sientes vacío porque tuviste que abandonar partes de ti mismo para recibirla. Cambian los personajes, cambia el escenario, cambia el año, pero algo continúa repitiéndose. Y participar en tu propia vida comienza cuando logras reconocer ese instante justo antes de la repetición. Cuando tu impulso automático es decir sí, pero permaneces unos segundos en silencio. Cuando quieres escapar de una conversación y notas que tus pies casi están buscando la puerta. Cuando sientes la necesidad de enviar otro mensaje solo para asegurarte de que esa persona todavía te quiere. Es en esos pequeños momentos donde tu vida está siendo decidida. Yo solía imaginar que algún día despertaría siendo diferente, más valiente, menos confundido, finalmente preparado para hacer todo aquello que había pospuesto. Pero ese hombre nunca apareció. Quien apareció cada mañana fui yo mismo, todavía inseguro, todavía cargando preguntas, todavía esperando alguna confirmación. Y quizá la parte más difícil fue comprender que nadie vendría a darme la autorización que estaba esperando. Eso no significa abandonar tus responsabilidades y obedecer cualquier deseo. Participar en tu propia vida no significa actuar impulsivamente. A veces, participar significa quedarse. Otras veces, irse. A veces, significa hablar. Otras veces, soportar el silencio sin correr detrás de la aprobación de los demás. La diferencia está en reconocer quién está eligiendo, tú o el miedo que aprendió a elegir en tu lugar. Tal vez mañana vuelvas a esconderte. Tal vez digas, todo está bien,
cuando no sea así. Tal vez vuelvas a posponer algo importante. Tal vez te des cuenta de que regresaste detrás del escenario. Pero ahora existe una diferencia. Sabes dónde estás. Y cada vez que notes que te has alejado de ti mismo, habrá una pregunta esperándote. Si tu vida ya está sucediendo, ¿cuánto de ella todavía estás dispuesto a perder esperando finalmente sentirte listo para vivirla? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de una manera un poco diferente. Mientras organizaba todo esto en mi cabeza, recordé una noche cualquiera. No había sucedido nada extraordinario. Estaba sentado a solas, con el celular en la mano, revisando mensajes que ni siquiera quería responder. Y se me ocurrió algo incómodo. Sabía exactamente lo que algunas personas esperaban de mí. Sabía qué problemas tenía que resolver al día siguiente. Incluso sabía qué debía decir para no decepcionar a nadie. Pero hacía mucho tiempo que no sabía responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué quiero realmente de mi vida en este momento? El silencio después de esa pregunta fue peor que la pregunta misma, porque me di cuenta de que no estaba perdido. Simplemente me había acostumbrado a dejarme para después. Tal vez por eso este tema tiene un peso diferente. El material que inspiró este guión gira precisamente en torno a esa distancia silenciosa entre existir y participar en tu propia existencia, y al precio de pasar demasiado tiempo observando la vida desde afuera. Así que, si alguna parte de este video te incomodó, no intentes convertir inmediatamente esa incomodidad en una respuesta bonita. Tal vez sea suficiente con darte cuenta de dónde te tocó, y gracias por quedarte aquí hasta el final. De verdad, porque en un Internet donde todo el mundo parece competir por 15 segundos de nuestra atención, acabas de pasar varios minutos reflexionando sobre la posibilidad de estar ausente de tu propia vida. Irónicamente, el algoritmo probablemente está muy emocionado con tu desarrollo psicológico, y ya que mencionamos a ese pobre algoritmo, suscríbete al canal si quieres seguir teniendo estas conversaciones conmigo. Y deja en los comentarios tu respuesta a una pregunta que quizá diga mucho más sobre ti de lo que parece. ¿Qué parte de tu vida te diste cuenta de que solo estás observando? No necesitas escribir algo bonito, escribe algo verdadero. Y si crees que terminamos aquí, existe un pequeño problema. Los videos que están apareciendo en tu pantalla entran precisamente en esa parte que hoy no pude explorar a fondo. ¿Por qué algunas personas reconocen su propio patrón? Entienden exactamente lo que les está haciendo, y aún así, continúan repitiéndolo una y otra vez. Tal vez ya sepas cuál de ellos necesitas ver, o quizá eso sea exactamente lo que todavía estás evitando.